Muy buen día, estimados alumnos. Hoy día vamos a llevar un tema que es muy importante dentro de lo que es la obstetricia y se refiere a la ecografía, que hoy por hoy es un método muy importante y fundamental en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las pacientes obstétricas. En primer lugar vamos a decir qué es la ecografía. La ecografía, ustedes también van a escuchar con el nombre de ultrasonografía ecográfica, es un estudio por imágenes, es decir, parecido a los rayos X, son imágenes, pero que a diferencia de esta, utiliza ondas sonoras de alta frecuencia. Estas ondas sonoras producen imágenes del interior del cuerpo y luego son nuevamente replicadas en un monitor. Fundamentalmente, como les había dicho al principio, sirven para el monitoreo y la evaluación del embarazo. Nos permite observar específicamente al feto, la placenta, el líquido amniótico, el útero, y nos permite también hacer hoy en día lo que es el bienestar fetal. ¿Para qué nos sirve? De una forma general podemos decir que nos sirve para diagnosticar la existencia de un embarazo, la situación del embrión o el feto, es decir, en el primer caso si es que es un embarazo ectópico o es un embarazo intrauterino. Son imágenes en tiempo real, es decir, en el momento que estamos realizando la ecografía es lo que estamos viendo dentro del útero. Tiene otra gran ventaja, que pueden ser grabadas en un video para posteriores estudios y análisis de la misma paciente. Y también otra particularidad es que pueden congelarse para mejor estudio del feto y sus estructuras. Hay varios tipos de ecografía. La primera, la más sencilla, la tradicional, es la ecografía transabdominal, que como ustedes ven en la gráfica, se realiza colocando un gel sobre el abdomen de la madre y posteriormente se utiliza un transductor que emite ondas sonoras de arriba para abajo y luego estas rebotan y son captadas en un monitor. Nos puede determinar, por ejemplo, la existencia de un feto ya a partir de las 6 a 8 semanas de embarazo. Otro tipo de ecografía es la ecografía transvaginal, que es más importante, tiene una importancia grande en las primeras semanas del embarazo, antes de las 12 semanas del embarazo, cuando el útero y el embrión aún está pequeño, para ser visualizado a través del abdomen. Se coloca a través, como su nombre indica, a través de la vagina por una sonda especial. Otro tipo de ecografía tenemos las ecografías 3D y la 4D. La ecografía 3D nos crea imágenes, como su nombre lo indica, en 3 dimensiones, del feto y de sus anexos. Mientras que la 4D, a diferencia de la anterior, tiene el componente del tiempo, es decir, nos permite ver los movimientos reales del feto, con movimientos ya muy pequeños, por ejemplo el parpadeo, los gestos, movimientos del bebé, las manos, miembros inferiores, etc. Normalmente estas dos no se utilizan comúnmente con fines médicos y de control. Otra ecografía hoy en día muy importante es la ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler se basa principalmente en que nos detecta el flujo de la sangre y que ve de la sangre la dirección y la velocidad de la misma dentro de un vaso sanguíneo. Se usa para evaluar el flujo sanguíneo a través de los vasos y principalmente nos sirve para el bienestar fetal. Nos puede delimitar lo que son los vasos placentarios, los vasos a través del cordón umbilical y del cerebro fetal. Repito, es muy importante para la evaluación de la función placentaria y de la salud fetal. Y se utiliza muy comúnmente hoy en día en los embarazos de alto riesgo obstétrico. De una forma general, debemos indicar que en los primeros 3 meses del embarazo y para el estudio de la placenta,
Siempre si vamos a realizar una ecografía abdominal, la paciente tiene que estar con la vejiga llena. A partir del mes 3 o del tercer mes, la vejiga tiene que estar vacía. En cambio, para una ecografía transvaginal, siempre, independientemente de la edad gestacional, la vejiga debe estar vacía. ¿Cuáles son los beneficios de la ecografía y por qué nos sirve dentro de la obstetricia? Básicamente su beneficio se basa que nos sirve para el diagnóstico y control del embarazo, nos da un mayor conocimiento de la embriología, de la anatomía y de la fisiología fetal. Nos permite además precisar con un grado importante la exactitud del bienestar fetal. Otros beneficios, como ya lo habíamos dicho, es un estudio no invasivo, es decir, no implica riesgos ni para la madre ni para el feto, ya que no utiliza radiación. Habíamos dicho que son ondas sonoras. Nos proporciona información valiosa sobre el estado del embarazo y el bienestar fetal. Además, nos permite de una forma temprana la detección de patologías. Por ejemplo, hipertensión del embarazo, problemas de líquido amniótico, lo cual nos permite y nos da la posibilidad de realizar intervención y tratamiento de patologías asociadas. Nos permite además un monitoreo constante, lo cual es importante en los embarazos de alto riesgo, ya que pueden proporcionar datos continuos sobre el desarrollo del feto, su crecimiento y las condiciones del embarazo de una forma general. Sin embargo, la ecografía también tiene limitaciones. No siempre detecta todo. Es verdad que depende mucho, por ejemplo, del tipo del equipo que uno tenga, depende de quién realice el estudio. Es muy precisa en manos expertas, pero en algunas ocasiones ni así pueden ser detectadas algunas alteraciones, sobre todo en etapas tempranas del embarazo. La interpretación técnica depende mucho de varios factores como la experiencia del ecografista y la calidad del equipo. Algo importante que hay que considerar es que no es un examen rutinario en todos los embarazos. Habíamos dicho que principalmente nos sirve para el control y seguimiento para los embarazos de alto riesgo. Normalmente no hay un calendario de estudios que sea modelo. Sin embargo, un embarazo normal y sin riesgo se debe realizar una primera ecografía hacia la 7ª semana del embarazo, ya vamos a ver por qué, una segunda ecografía hacia la 18 o 20ª semana, es decir, llegando a la mitad del embarazo, y la tercera hacia las 34 semanas, es decir, en el tercer trimestre. Sin embargo, todos los embarazos de alto riesgo deben ser estudiados más minuciosamente. Como todo examen auxiliar de diagnóstico, debe utilizarse la ecografía cuando haya una indicación clínica. Y recordemos que la ecografía obstétrica no detecta la totalidad de las anomalías fetales. ¿Qué es lo que vamos a ver normalmente en los diferentes trimestres del embarazo? En el primer trimestre del embarazo, primero, nos permite confirmar o descartar un embarazo y su normalidad, es decir, que no sea un embarazo, por ejemplo, ectópico, que no sea un huevo muerto retenido o que no sea un embarazo gemelar. Fija adecuadamente la edad gestacional. ¿Por qué? Porque la primera ecografía que se hace y fijamos la edad gestacional es la más cercana a la fecha de la fecundación. A las 4 semanas y media de amenorrea, aproximadamente ya se ve en el útero una condensación sugerente de una implantación reciente. A las 5 semanas ya podemos ver en muchas ocasiones el saco gestacional de una forma redondeada. A las 6 semanas y media es posible ya, a través
siempre de la vía intravaginal, ver el latido cardíaco. Y a las 7 semanas, 8 semanas, se puede medir el diámetro cráneo-rabadilla, lo cual nos permite un cálculo muy acertado de la edad gestacional con un pequeño margen de error. En el segundo trimestre, ¿para qué nos sirve la ecografía? Nos permite valorar el crecimiento del feto y el desarrollo del embarazo. En esta etapa hay 3 medidas que nos son importantes en el estudio. El diámetro biparietal, que normalmente lo usamos a partir de la semana número 13 de amenorrea y nos sirve para ver la edad gestacional. Este diámetro biparietal tiene aumentos semanales aproximadamente hasta la semana 30. Otro diámetro importante es la longitud femoral, que nos refleja el crecimiento longitudinal del feto. Sin embargo, este diámetro femoral es más fiable en el tercer trimestre. Y el tercer tipo de medidas son las medidas abdominales, que nos sirven principalmente para el cálculo del peso fetal. Recordemos también que entre otros beneficios de la ecografía, en esta etapa nos permite el diagnóstico de malformaciones, nos permite estudiar la placenta y valorar la cantidad de líquido amniótico. En el tercer trimestre, ¿para qué nos sirve la ecografía? Para ver principalmente la situación, la posición del feto, es decir, la estática fetal. Y también nos sirve para determinar de forma muy importante el peso del feto. Acá también es importante estudiar el bienestar fetal, ya que nos permite visualizar los movimientos respiratorios y movimientos de las extremidades. Estas son las utilidades principales. Sin embargo, la ecografía también tiene otras utilidades. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la existencia de un embarazo múltiple, gemelar o triple, la existencia o no de un embarazo ectópico, el desarrollo de un aborto o la existencia de una muerte dentro del útero. Además, nos permite ver la existencia de malformaciones uterinas. Y entre otras utilidades, hoy en día nos sirve como guía de procedimientos diagnósticos, por ejemplo, la realización de amniocentesis, la biopsia corial o también para la obtención de sangre del cordón umbilical para algunos estudios pensando en algunas patologías. Es importante mencionar que también podemos hacer, dentro del estudio hay que hacerlo, lo que es la ecografía de la placenta. Normalmente la placenta se ve como una masa discoide, es decir, parece un disco, que tiene una ecogenicidad distinta del miometrio, es decir, del músculo uterino. Aproximadamente, la placenta tiene un espesor que no supera los 4 centímetros y podemos distinguir en ella 3 zonas que varían según la edad gestacional. La primera zona es la placa basal, la segunda zona intermedia es el parénquima placentario y la tercera zona es la placa corial. Según los cambios evolutivos que va sufriendo la placenta durante el embarazo, es decir, cuando avanza el embarazo, también hay una modificación en la estructura o apariencia de la placenta, y es la clasificación de Grano. Grano clasificó la evolución de la placenta en 4 grados. El grado 0 tiene un parénquima homogéneo, sin calcificaciones, con una lámina coriónica lisa. Recordemos lo que dijimos al principio, son 3 capas. El grado 1 tiene ecos brillantes, esparcidos, que reflejan calcificaciones dispersas dentro del parénquima. El grado 2 tiene un aumento de las ecogenicidades basales con forma de coma o de espículas que se extienden hacia la placenta, de la placenta a la lámina coriónica. Y el grado 3 tiene un gran depósito de calcio a todo nivel, ya forma tabiques, que unidos, todos ellos, dibujan cotiledones, en cuyo centro muchas veces pueden verse áreas de calcificación e incluso de degeneración.
De la misma forma, habíamos dicho que la ecografía nos sirve para hacer un estudio de líquido amniótico, y esto lo hacemos a través del índice de líquido amniótico, que es una evaluación de la cantidad de líquido amniótico, es decir, es una evaluación cuantitativa, y se obtiene midiendo en centímetros el diámetro vertical mayor de los 4 cuadrantes uterinos, y luego hay que sumar estas 4 medidas y sacar un resultado. O tenemos el otro estudio, que es la exploración única, midiendo el diámetro vertical o transversal del mayor cuadrante de los 4 del líquido amniótico y que esté libre de partes fetales y de cordón umbilical. Con la técnica de los 4 cuadrantes o índice de líquido amniótico, tenemos, por ejemplo, cuando el índice de líquido amniótico es menor a 5 centímetros en el tercer trimestre, hablamos de oligohidrámeos. Cuando está mayor a 25 centímetros, hablamos de polihidrámeos. En cambio, con la medición única, es decir, midiendo el bolsón mayor, con un HILA entre 0 y 2 centímetros ya decimos que es oligohidrámeos, y con un índice de líquido amniótico de 8 o más es polihidrámeos, es decir, su valor normal es entre 2.1 y 8 centímetros. Algunos estudios importantes hoy en día para estudiar el bienestar fetal, por ejemplo, tenemos el estudio de la translucencia nucal. Es un estudio que normalmente debemos realizar entre la semana 10 y la semana 14 de gestación, y se basa principalmente en medir el engrosamiento del pliegue de la nuca. Nos ayuda, y su importancia es esa, para evaluar el riesgo. Estamos hablando del riesgo, no es diagnóstico, pero nos da ya el riesgo de sospecha para síndrome de Down y otros problemas genéticos del bebé. Normalmente, el grosor de la translucencia nucal aumenta con la edad gestacional. Debe ser menor a 3 milímetros en la mayoría de los casos. Una medición normal a las 11 semanas, por ejemplo, es de 2 milímetros. Y como les había dicho, hay que medirla entre la semana 10 y la semana 14 de gestación. Otra ecografía importante que se debe realizar en nuestras pacientes es la ecografía estructurada o morfológica. Esta ecografía estructurada o morfológica hay que realizársela entre la semana 20 y la semana 24 de gestación, y consiste básicamente en realizar un examen detallado de toda la morfología del producto para la detección de anomalías fetales. ¿Para qué nos sirve? Analiza, como su nombre lo indica, la morfología en detalle del producto y de su entorno, es decir, la placenta y el líquido amniótico. Sirve para detectar un 88% casos de malformaciones mayores del tubo del sistema nervioso central, un 84% las malformaciones renales y un 38% para aquellas malformaciones relacionadas con el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Y es importante también indicar que en esta etapa, con la ecografía estructurada morfológica, ya podemos conocer el sexo del feto. Otros tipos de estudios ecográficos tenemos, por ejemplo, pruebas de bienestar fetal. Y dentro de esto tenemos el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es un estudio ecográfico que se basa en una puntuación que determina el bienestar de un feto durante un embarazo de alto riesgo. Este bienestar del feto nos va a medir movimientos respiratorios, movimientos corporales, el tono muscular, el volumen del líquido amniótico, y complementamos con lo que es la cardiotocografía, que nos traduce la reactividad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo interpretamos estos 5 parámetros? El perfil biofísico normalmente da una puntuación entre 0 y 10 puntos con los siguientes valores. Cuando obtenemos un perfil biofísico entre 8 y 10 puntos, nos indica un feto saludable.
cuando obtenemos un producto con 6 puntos, nos indica que probablemente hay un problema y hay que realizar un mayor seguimiento del embarazo. Sin embargo, cuando nos dan una puntuación de 4 puntos o menos, nos preocupa porque podría indicarnos que ese feto está en hipoxia fetal. Otro estudio importante es la ecografía Doppler, muy de moda hoy en día porque nos permite una elevada valoración de lo que es el bienestar fetal. ¿Y en qué se basa? Es una ecografía a colores que nos permite evaluar el flujo sanguíneo en arterias y venas. ¿Para qué nos sirve? Recordando siempre que es un estudio inocuo tanto para la madre como para el feto, nos permite ver y analizar las arterias del útero de la madre. Esto es especialmente importante en casos de hipertensión del embarazo y lo hacemos a través de las arterias uterinas. Nos permite también observación de las arterias umbilicales del feto para determinar si el flujo sanguíneo al bebé es el adecuado, y esto lo hacemos a través de las arterias umbilicales. Y tercero, la observación del flujo sanguíneo fetal, que lo hacemos a través de la arteria cerebral media fetal. Nos sirve, como habíamos dicho también al principio, para el control de ciertas complicaciones del embarazo, por ejemplo, hipertensión, diabetes gestacional, problemas placentarios, retardo de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, malformaciones sobre todo de tipo cardíacas del bebé. Otro estudio que nos sirve también en la ecografía es la cervicometría. La cervicometría es un estudio dentro de lo que es la ecografía que se realiza por vía transvaginal y nos permite evaluar las características del cervix uterino, es decir, el cuello uterino, y nos sirve hoy en día básicamente para establecer el riesgo de parto prematuro. ¿Qué importancia clínica tiene? Recordemos que normalmente el cervix mide entre 3 y 5 centímetros de longitud en las primeras etapas del embarazo. Sin embargo, si el cuello comienza a acortarse, es decir, a hacerse más pequeño antes del tiempo, nos puede estar indicando que existe un riesgo de parto prematuro, ya que un cuello uterino corto o borrado no es capaz de sostener adecuadamente un embarazo hasta el término. Es decir, también nos puede servir como un predictor de parto prematuro. ¿Cómo interpretamos? Normalmente el cuello uterino normal en esta etapa del embarazo, en el tercer trimestre, tiene que tener una longitud mayor a 2.5 centímetros. Cuando es mayor a 2.5 centímetros, generalmente nos indica un bajo riesgo de parto prematuro. Un cuello uterino corto, menor a 2.5 centímetros, puede ser un indicador de riesgo para parto prematuro, especialmente cuando el cuello tiene signos de dilatación en el orificio cervical interno o tiene una acentuada disminución de su longitud. Cuando el cuello uterino es muy corto, es decir, menor ya a 1.5 centímetros, el riesgo de parto prematuro es latente e importante. Muchísimas gracias, señores alumnos. Como han visto, este es un tema sumamente importante dentro de lo que es la obstetricia hoy en día. Muchísimas gracias.